Muy bien. Si podrían tomar asiento las personas para dar inicio al evento. Bien. Muy buenos días a todas y todos. En nombre del Congreso del Estado se les da la más cordial bienvenida a este foro de consulta ciudadana en materia de derechos político-electorales para personas con discapacidad. Esta iniciativa la promueven la diputada María Eduviges Espinosa Tapia y el diputado Julio César Navarro Contreras. Agradecemos profundamente su presencia, ya que este espacio representa un ejercicio de diálogo, participación ciudadana y construcción colectiva de propuestas legislativas que buscan mejorar la vida pública de nuestro Estado. Me permito presentar a los miembros del Presidium y a autoridades e invitados especiales. La diputada María Eduviges Tapia Espinosa, promovente de la iniciativa y presidenta del Congreso del Estado de Sonora. La diputada Yasmín Guadalupe Gómez Lizárraga, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad del Congreso. El licenciado Javier Lamarque Cano, presidente municipal del municipio de Cajeme. También al regidor Gilberto Valdivia Merino, regidor del Ayuntamiento del municipio de Cajeme. Tenemos también al diputado Julio César Navarro Contreras, promovente. La diputada Ernestina Castro Valenzuela, integrante de la Comisión de Gobernación y Asuntos Constitucionales. La diputada Deni Gastelum Barreras, presidenta de la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Juventud. El diputado Héctor Raúl El Pollo Castelo. También el diputado Emeterio Ochoa, que acá está, nos acompaña también. De igual manera, queremos agradecer la presencia de Anita Ramos, integrante del colectivo en la Fraternidad Obregón Asociación Cajeme. También Lorena, la maestra Lorena Margarita Munguía Plasencia del CRE Sur, Centro de Rehabilitación y Educación Especial. También a la Asociación Discapacitados de Ciudad Obregón, Sociedad Civil, que nos acompañan aquí. También la Fundación para la Rehabilitación Integral de Discapacitados, Asociación Civil de Navojoa. Muy bien. En este momento cedo el uso de la voz a la diputada Yasmín Gómez Lizárraga para una bienvenida institucional de parte del Congreso del Estado. Muy buenos días. Agradezco la presencia y el interés de todos ustedes. Saludo con mucho respeto al presidente municipal de Cajeme, licenciado Javier Lamarque, que quiero destacar que cuando se trata de temas de discapacidad, muy pocos presidentes o presidentas municipales se apersonan en este tipo de eventos. Entonces, eso habla de un serio compromiso del presidente para con los cajemenses en tema de discapacidad y creo que es importante reconocerse y destacarlo. Le agradecemos el interés, presidente, por estar aquí. En esta ocasión nos toca llevar a cabo el segundo foro de 3 que se están haciendo de esta iniciativa, donde los promoventes son el diputado Julio y la diputada Vicky Espinosa,
y los diputados también, con un fuerte compromiso con el sector de la discapacidad, han presentado esta iniciativa que reforma principalmente la Constitución Política del Estado de Sonora y segundo, la Ley de Procedimientos Electorales. Ninguna de las dos leyes son cosa fácil de reformar. Entonces, lo que queremos es poder nosotros escuchar, abrir las participaciones políticas para las personas con discapacidad, porque sabemos y entendemos que únicamente la persona que vive una discapacidad de manera personal o de manera directa es quienes saben todo lo que hay que hacer, todo lo que falta. En el camino de estos foros y de mi paso por la presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, hemos podido notar que hay una diversidad amplia de discapacidades y en esa diversidad también hay necesidades muy específicas de cada discapacidad. Y nosotros como legisladores podemos pensar qué es lo que necesita ese sector. Sin embargo, la diputada Vicky y el diputado Julio lo que proponen es que sean ustedes mismos los que representen en los cabildos y en el Congreso del Estado de Sonora. No quiero dejar de saludar al compañero regidor que nos acompaña aquí en la mesa del Presidium, Gilberto Valdivia, que tiene una participación como representante de la discapacidad de los pocos municipios en el estado que cumplen con la representación cabalmente de una persona con discapacidad. Y yo estoy segura que ahorita que nos pueda él aportar algo a este foro, dirá que no es la misma estar del lado de la ciudadanía peleando por sus derechos que estar dentro del ayuntamiento pudiendo incidir de manera directa en todas las acciones que hay que tener respecto al sector de la discapacidad. Entonces, eso es lo que se está planteando esta iniciativa. Ahorita el licenciado Juan Carlos Polanco la va a explicar de manera detallada y nosotros lo que queremos es escuchar sus participaciones, escuchar cuál es la visión que ustedes tienen, saber si es un tema de interés para ustedes. El foro de Hermosillo estuvo bastante nutrido y deseamos que este foro esté igual o más nutrido que el de Hermosillo. Decirles que vamos a llevar a cabo un tercer foro en la ciudad de Nogales y que pues estamos haciendo todo lo que quede en nuestras manos del Congreso del Estado para que esta iniciativa se dictamine lo antes posible en la comisión que presido y pase a pleno con el apoyo de las y los diputados. Quiero agradecer también el interés de los diputados de Cajeme que están aquí presentes, el diputado Emeterio, el diputado Castelo, la diputada Ernestina, la diputada Deni, que habla también del interés y el compromiso que tienen desde el Congreso del Estado aquí en el municipio para con el sector de la discapacidad. Entonces, arrancamos, siendo las 10 de la mañana con 34 minutos, damos formalmente inaugurado este foro y que sea de éxito para todas y todos los sonorenses. Enhorabuena. Muchas gracias a la diputada Yasmín. Ahora le cedemos el uso de la voz al licenciado Javier Lamarque Cano, presidente municipal del municipio de Cajeme, para que nos diga algunas palabras sobre este evento. Buenos días, buenas tardes, bueno, buenos días todavía, ¿verdad? Sí. Agradezco la presencia en este foro y también que me hayan invitado, por supuesto, a la diputada y presidenta del Congreso del Estado de Sonora, María Eduviges Espinosa Tapia, así como, bueno, yo le digo Vicky, de cariño, en confianza, porque es una querida amiga nuestra, desde hace muchos años que hemos compartido la lucha social y política en Sonora. Así que bienvenida aquí a Cajeme, diputada María Eduviges, amiga Vicky. Por supuesto, también nuestra amiga diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad aquí en Sonora. También a nuestro amigo, compañero y regidor del Ayuntamiento de Cajeme, a Gilberto Valdivia Merino, regidor del Ayuntamiento, a quien conozco también desde hace muchos años en la lucha social y política aquí en el municipio de Cajeme. Saludo
a las diputadas y diputados aquí presentes, a funcionarios, funcionarias, a integrantes y representantes de organizaciones de gente con alguna discapacidad aquí presentes, medios de comunicación, amigas y amigos. Sin duda, el que se presente una iniciativa de esta naturaleza, y en ese sentido este foro tiene el propósito fundamental de presentar una iniciativa que dará cumplimiento a un ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual exige a los estados garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad. Durante años muchos hemos enfrentado o han enfrentado barreras físicas, informativas y sociales que han impedido participar plenamente en nuestra vida democrática a gente con alguna discapacidad, a personas con alguna discapacidad. Eso no puede continuar. La democracia solo es verdadera cuando incluye a todas las personas. La iniciativa contempla, tengo entendido, varios aspectos que incluyen que haya casillas e información accesible, que haya apoyos para votar de manera libre e independiente, que existan materiales en formatos adecuados para los distintos tipos de discapacidad, que haya reglas que garanticen el pleno derecho de las personas con alguna discapacidad a votar y ser votadas. Es decir, que nuestra sociedad en Sonora y el Estado de Sonora garantice el ejercicio del pleno derecho de las personas con alguna discapacidad a participar en la vida política de nuestro Estado. Esto es fundamental. Tenemos que construir una democracia abierta, libre, participativa e incluyente. Una democracia que viva en la diversidad, en la libertad y en el ejercicio pleno de los derechos políticos. Y en ese sentido, el que en nuestro Estado se inscriba en la ley ese derecho, que ya no solamente sea no sea solo un ordenamiento, sino una disposición de ley, es, creo, muy importante, es trascendente. Eso va a colocar al Estado de Sonora entre los estados progresistas en el país, que incluyen en sus leyes este derecho fundamental. Así que me parece que esta iniciativa sin duda viene a cumplir un propósito que compartimos plenamente. Vamos a estar allí, a apoyar en lo que podamos y cuenten con nuestra participación. Gracias por escucharme y bienvenidos todos y todas. Muchas gracias al presidente municipal de Cajeme. Reiteramos y agradecemos su presencia, por supuesto a todas y todos los ciudadanos que hoy se dieron cita para enriquecer este ejercicio democrático. Muy bien, el contexto de este foro objetivo es exponer, analizar y escuchar las distintas perspectivas sobre la iniciativa que se pone a consideración o que se pondrá a consideración del Poder Legislativo en próximas fechas, ya que este espacio permitirá presentar ante la ciudadanía este proyecto de ley. Al mismo tiempo que distintos sectores aporten ideas, experiencias y observaciones que fortalezcan el trabajo legislativo y aseguren que la propuesta responda a las necesidades reales de la sociedad sonorense. Muy bien, a continuación, en este momento cedo el uso de la voz al maestro Juan Carlos Aguilar Polanco, quien es subdirector de estudios legislativos en el Congreso del Estado de Sonora, para que exponga los elementos centrales de esta propuesta o iniciativa de reforma. Adelante. Sí, 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 ¿puedo hacer uso de la voz un momento, por favor? Antes de continuar. Sí, Muchas adelante. gracias. Para hablar de temas de discapacidad hay que saber, estamos hablando de que queremos integrar. Quiero pedirle, por favor, a todos los miembros del podio que agradezcan al intérprete de lengua de señas mexicana. Es al primero que deben de reconocer. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan en la celebración de este mecanismo de Parlamento abierto, el cual se socializa bajo la reforma que se busca garantizar la participación política plena y efectiva de las personas con discapacidad en el estado de Sonora. Iniciativa impulsada por los diputados Julio César Navarro Contreras y María Duíges Espinosa Tapia. El propósito de mi participación es exponer de manera clara y precisa los fundamentos, objetivos y efectos que tendrá de aprobarse esta propuesta de modificaciones. Ello implica reconocer que en nuestro estado existe una brecha entre el derecho reconocido y el derecho ejercido de la participación política de las personas con discapacidad. En cierta forma, está previsto en la ley, pero no siempre en la práctica. Esta reforma busca cerrar esa brecha y que esta herramienta legal consolide condiciones de igualdad entre todas y todos. Por lo tanto, es importante contextualizar que con fecha 31 de octubre del 2022 fue notificado el Congreso del Estado de una sentencia por parte del Tribunal Estatal Electoral derivado de un juicio de la protección de los derechos políticos electorales, iniciado por la ciudadana Sujei Valenzuela Coronado en su calidad de presidenta de la asociación RENAC Sonora, cuyos efectos de la resolución motivaron a los promoventes de la iniciativa a su construcción y presentación ante el Pleno del Congreso y a la socialización correspondiente en los términos señalados en nuestro marco normativo, y por lo señalado también por la autoridad jurisdiccional anteriormente mencionada. La realidad actual, según diversas fuentes oficiales y mediáticas, en Sonora existen aproximadamente 209,000 personas que representan alrededor del 7% de la población en Sonora, que viven con algún tipo de discapacidad. Se trata de un sector de la sociedad muy importante. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, este es un espacio, en la toma de decisiones no tienen esa representación. Es decir, esta subrepresentación no es por falta de capacidad, sino por las barreras estructurales que han limitado el ejercicio de esos derechos. Entre ellas se encuentran obstáculos físicos en casillas y edificios públicos, barreras comunicativas, informativas, falta de criterios claros en los procesos de postulación política y prácticas partidistas que han tratado la inclusión como un requisito formal, más no como un compromiso democrático. La reforma que hoy se propone reconoce este diagnóstico y se orienta a transformar condiciones, no para ofrecer apoyos asistencialistas ni excepciones para grupos de personas, sino otorgar plenamente derechos, para un sector representativo de nuestra sociedad. Con respecto al fundamento legal, es obligación del Estado, la propuesta consideramos consistente con el marco jurídico internacional y local, ya que México forma parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual en el artículo 29 establece la obligación de los estados de garantizar que las personas con discapacidad participen plenamente en la vida política y pública, incluyendo el derecho a votar, ser votados y desempeñar funciones públicas. En el artículo 1 de nuestra Constitución Política de México, obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, prohibiendo cualquier tipo de discriminación, incluida la basada en la discapacidad. Por otro lado, el artículo 35 de la Constitución reconoce la participación ciudadana para participar en la vida plena democrática del país. Con respecto a Sonora, nuestra Constitución establece principios de igualdad y no discriminación, pero creemos que aún carece de disposiciones específicas que aseguren la participación efectiva de personas con discapacidad en procesos electorales y en la integración de los poderes del Estado, y así igual en los ayuntamientos y en general en los distintos órganos de gobierno. La reforma propuesta responde entonces a una obligación jurídica existente que se refuerce a través de la legislación que se está promoviendo a modificar. ¿Qué contiene esta reforma? Bueno, se reforma la Constitución de Sonora, en donde se incorpora el mandato explícito de garantizar la inclusión política plena de las personas con discapacidad. Esto exige de manera directa a la autoridad electoral local y a los partidos políticos, estableciendo un compromiso pleno, permanente y verificable de ampliación de nuevos derechos hacia un sector específico de la población.
pero también se modifican las reglas en la ley, es decir, las modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora, en el que se propone establecer mecanismos operativos para cumplir con la instrucción de la Constitución, por ejemplo, la accesibilidad y ajustes razonables que faciliten la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales, el derecho de asistencia personal en casillas sin vulnerar la autonomía de la persona, que los partidos políticos postulen de manera efectiva a personas con discapacidad con base en criterios claros y verificables, la aplicación de acciones afirmativas, es decir, si una fórmula postulada con participación de personas con discapacidad no resulta electa por mayoría relativa, pues se deberá garantizar al menos a través de la representación proporcional. Preferencia en la designación de personas con discapacidad para funciones electorales en la elección de consejeros y consejeras distritales y municipales. Se propone la creación de un comité consultivo con participación de la sociedad civil y organismos de los derechos humanos, quienes en conjunto emitirán su opinión por cada postulación a fin de contar con elementos acordes al modelo social de discapacidad. Las propuestas de modificar en la Constitución de Sonora se refieren a las siguientes. Se reforman en los artículos 22, el artículo 22, el 150A y el 31. Respecto al artículo 22, en dicho artículo se refiere a la soberanía del pueblo de Sonora. Se propone modificar lo referente al sistema electoral de integración y representación en las instancias partidistas de gobierno, institucionales y de integración, esencialmente a lo referente con el funcionamiento de la autoridad electoral, es decir, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y de los partidos políticos como entes o entidades de interés público, en donde estos pueden ofrecer los insumos necesarios que permitan garantizar de manera real la participación activa y pasiva de las personas con discapacidad o en estado de discapacidad que se encuentren en Sonora. También se reforma el artículo 11 del párrafo 11, en donde el párrafo 11 del artículo 22, en donde establece que el Instituto Estatal Electoral, ya sea en lo referente a su participación, deberán de garantizar en las etapas del proceso electoral la participación real de las personas con discapacidad para integrar los gobiernos municipales y del Congreso del Estado que responda a sus derechos políticos electorales bajo los principios de no discriminación e igualdad sustantiva. Se reforma el párrafo 15 del artículo 22, en donde los partidos políticos, para garantizar los derechos políticos electorales de sus integrantes y simpatizantes, deberán observar las acciones afirmativas en materia de inclusión para personas con discapacidad que para el caso establezca la ley, evitando así actos de discriminación en la integración de sus órganos internos o postulación de candidaturas. Se reforma el párrafo 18 del artículo 22, en donde los partidos políticos promoverán en los términos de esta Constitución y la ley, la igualdad de oportunidades y la equidad entre los hombres y mujeres e inclusión de personas con discapacidad en la vida política del Estado y sus municipios a través de la postulación a cargos de elección popular e integración del Congreso del Estado y de los ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Con respecto al párrafo 19 del artículo 19, a efecto de garantizar los derechos políticos electorales de las personas que sean postuladas bajo el convenio electoral, los partidos políticos deberán observar las acciones afirmativas establecidas en la ley con apego a los principios de no discriminación e igualdad sustantiva. Se reforma el artículo 31. Con respecto a esto, que se refiere a la integración del Congreso del Estado y su forma democrática de elección. Para ello se propone que el Instituto Estatal Electoral deberá garantizar que durante las etapas del proceso electoral, en cualquiera de las etapas, los partidos políticos cumplan con la postulación adecuada de personas con discapacidad, tanto en las planillas municipales como a las fórmulas del Congreso del Estado. Asimismo, garantizar que dichas personas puedan ser parte de los gobiernos municipales y del Congreso del Estado por cualquiera de los principios democráticos establecidos.
Se reforma el artículo 150A con respecto a este artículo que establece la igualdad entre personas de los derechos políticos electorales. Se propone que cualquiera de la figura electoral que se instituya, es decir, los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, candidaturas ciudadanas o independientes, deban garantizar la inclusión de personas con discapacidad en la postulación de fórmulas a diputados por ambos principios. Ahora, respecto a las modificaciones a las LIPES o a la ley local, las modificaciones al artículo 6º propone que los derechos políticos electorales se promoverá la igualdad sustantiva y se ejercerá libre de violencia política contra las mujeres y sin ningún tipo de discriminación. Se institucionaliza el derecho de las personas con discapacidad a la participación política. Para ello el IE o el Instituto Estatal Electoral deberá a través de los procedimientos, instalaciones y materiales adecuados, ofrecer las condiciones a las personas para que puedan ejercer sus derechos políticos electorales en el momento de emitir su voto. Asimismo, para garantizar su derecho en igualdad de condiciones con los demás, se observarán los ajustes razonables necesarios para ello, se apegarán a los lineamientos establecidos por la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, así como lo previsto en la ley de la materia, que es la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en situación de discapacidad del Estado de Sonora. También para ello, el Consejo General del INE o del IE deberá, de manera oportuna, proponer la instalación de un comité integrado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por miembros de la sociedad organizada, quienes en conjunto emitirán su opinión por cada postulación a fin de contar con los elementos acordes al modelo social de discapacidad. Los electores con discapacidad para sufragar podrán auxiliarse de otra persona, especialmente las personas ciegas o con discapacidad visual tendrán el apoyo necesario para ejercer de manera adecuada su derecho a votar, asimismo lo respectivo a las mujeres embarazadas y a las personas adultas mayores. Respecto al artículo 68, cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género y la postulación de personas con discapacidad en las candidaturas a las planillas de los ayuntamientos y diputados. Estos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. El artículo 73 de la ley que se pretende modificar determina y hacer públicos los criterios para garantizar la igualdad de género y la postulación de personas con discapacidad en las candidaturas a diputados y planillas de ayuntamiento. Abstenerse de limitar, condicionar, excluir o anular pretensiones de participar de las personas bajo los elementos de discriminación y dar los insumos adecuados a las personas con discapacidad respecto a su formación y capacitación política. Respecto al artículo 121, se establece la facultad del Consejo General del IE respecto a que las asignaciones de representación proporcional de diputadas y diputados sirva para garantizar la integración del Congreso de al menos un legislador o legisladora con discapacidad, vigilar que la propaganda electoral sea amigable con las personas con discapacidad, dar preferencia a las personas con discapacidad que reúnan los requisitos en el nombramiento de enlaces electorales distritales, procurar el lenguaje que garantice la accesibilidad comunicativa hacia las personas con discapacidad. Respecto al artículo 133, dar preferencia a las personas con discapacidad en caso de empate en la evaluación para la elección de consejeras y consejeros distritales y municipales, bajo el principio de paridad de igualdad. Respecto al artículo 172, se establece en la ley que las planillas de candidatas y candidatos postulen por el principio de mayoría relativa, se integrarán al menos con una fórmula completa para personas con discapacidad. Bueno, el modelo social. El fundamento conceptual de la reforma es el modelo social de la discapacidad. Este sostiene que la discapacidad no reside en la persona, sino en las barreras del entorno. La responsabilidad social del Estado es modificar esas condiciones para garantizar igualdad real en el ejercicio de derechos. La inclusión, por lo tanto, no es una concesión ni un privilegio, es una exigencia de justicia. Es el reconocimiento de las personas con discapacidad, son titulares de derechos políticos plenos y no sujetos de trato excepcional. En tal sentido, el impacto que mantiene son los efectos positivos de la reforma, pueden analizarse en 3 niveles. Impacto democrático, que amplía la pluralidad de voces que participan en la toma de decisiones públicas.
Impacto institucional que establece reglas claras, permanentes y verificables para el Instituto Estatal Electoral y para los partidos políticos, y un impacto social que fortalece la construcción de una cultura de inclusión basada en la igualdad de condiciones para todas las personas. Por lo tanto, la reforma no concluye con su aprobación simple, sino su implementación requiere capacitación, diseño, instrumentación, adecuados materiales y acompañamiento institucional. Se trata de un proceso continuo que requiere participación activa de organizaciones y ciudadanía. En conclusión, esta reforma constitucional y legal propuesta permite armonizar el marco jurídico de Sonora con los principios nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Por otro lado, representa un avance necesario para consolidar una democracia incluyente, plural, representativa para un sector vulnerable como lo es las personas con discapacidad, a través de este tipo de reformas que pretenden garantizar la participación política de las personas con discapacidad y sus derechos de todas y todos a formar parte de la construcción de un futuro con mayor sentido social y colectivo. De esa manera sería mi participación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Juan Carlos Aguilar. Quiero mencionar la petición del ciudadano que nos acompaña, Desiree Quintana Rivera, intérprete de señas de la Comunidad de Obregón, y compañera Margarita Herbet, intérprete de señas del Congreso del Estado. Muy bien, siguiendo con el desarrollo del evento de este foro, evidentemente vamos a dar oportunidad para que los que quieran participar, aportar ideas, sugerencias, estén libres de hacerlo. Vamos a tomar nota, aquí está nuestro compañero del CIPES, también de Dionisio, del Centro de Investigaciones Parlamentarias, para tomar puntualmente todas sus sugerencias. Vamos a tratar de hacer una primera ronda, levantando su mano, diciendo su nombre, y si representan alguna institución, colectivo, asociación o fundación para personas con discapacidad. Si gustan, podemos comenzar, quienes quieran participar. Sé también por ahí que traen propuestas físicamente escritas, las vamos a recibir y se las vamos a enviar a la comisión también, de igual manera. Perdón. Muy bien, gracias, presidenta. Sí, nos informan que el presidente municipal del municipio de Cajeme, el licenciado Javier Lamarque Cano, por cuestiones de agenda, tiene que ir a atender asuntos importantes y pues le agradecemos mucho su presencia y que nos haya acompañado en este foro. Muchas gracias por la presencia del presidente municipal. Muy bien, siguiendo en el mismo orden de ideas, vamos a pasar a la fase de propuestas, ideas, sugerencias, como lo comenté anteriormente. Si alguien quisiera participar, por favor levante su mano para irlos anotando y llevar el registro de su participación. Acá tenemos a señor, vamos a pasarle el micrófono, Cecilio, ¿verdad? Servidor, contador público Cecilio Arsenio Castro Molina. No sé, en los datos que dio el señor que expuso primeramente, pero según estadísticas somos 450,000 y 500,000 personas con alguna discapacidad en el estado de Sonora. Sí, me parecen interesantes sus propuestas en cuanto a los cambios que se van a efectuar a la constitución política del estado de Sonora, ¿verdad? Pero me gustaría que ahí se eliminen
esas palabras que dicen deberán. Deberán, dice, se deja libre albedrío. Debe decir, deben las autoridades cumplir o hacer cumplir las leyes, ¿verdad? Yo traigo unas propuestas y ya tenemos algo en la ley 197, Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad en el Estado de Sonora o personas en situación de discapacidad. Sí, en el capítulo 10, que habla y dice de la participación política y pública, está formada por 3 artículos, el 48, el 49 y el 50, ¿sí? Y nos habla sobre nuestra participación. Yo ahí les subrayé y les voy a entregar que me firmen de recibido a los diputados aquí presentes para que todo quede en papelitos y no en el aire, ¿sí? Porque a veces dicen que las palabras se las lleva el viento y a mí me gusta dejar constancia. Estuvimos este día 21 de noviembre en el City Express con los diputados y muy bien, gracias, se fue la legislatura, viene la otra y empezamos de nuevo. Eso hemos venido luchando años con años. Su servidor tiene más de, pues en el deporte, todavía sigo rodando ahí, más de 35 años, pero en la lucha por nuestra integración, por nuestra inclusión ahora, primero fue nuestra integración, la ley 186 así lo plasmaba. Por ahí dijeron, la derogaron, que porque no estaba, es que nunca se llevó a la práctica. Hoy tenemos a la 197 y también necesitamos activarla. Me da gusto que se haya incluido este capítulo, vuelvo a él, y que se incorpore a la Constitución Política o que ahí se adhieran estos artículos, ¿sí? Es mi propuesta en sí. Y también deseo que en la práctica siempre las leyes son otra cosa, no se cumplen principalmente, o llegan, se les da otro giro. Por eso yo sugiero y propongo que sea una persona con discapacidad que compruebe su discapacidad mediante diagnósticos médicos, mediante la credencial que expide la Secretaría de Salud a nivel nacional, que compruebe su discapacidad, sea neuromotora, de invidente o las distintas discapacidades que tenemos, que hay, ¿verdad? También que sea una persona con discapacidad que se haya distinguido en la ayuda, en el aporte al sector con discapacidad, que demuestre cómo a través de andar, como me ha tocado a mí, picando piedra, y cuando ya hay algo, pues vienen y ocupan los puestos personas que no tienen una discapacidad. Voy a ser claro y preciso, quizás con esto, y no es la intención herir sentimientos. Ahí tenemos a una dirección de atención a personas con discapacidad en la capital del estado y dirigida por un doctor, que yo quisiera que me dijera qué necesidades tenemos nosotros los discapacitados. Él no tiene ni una discapacidad. Tenemos a un procurador de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tampoco presenta una discapacidad. Yo lucho mucho eso porque a veces a nosotros las personas de discapacidad neuromotora no nos limita más que el desplazamiento, pero las neuronas, los conocimientos, la escuela de la discapacidad nos ha enseñado mucho más que las que no tienen discapacidad, ¿verdad? Entonces, que no vengan y ocupen puestos usurpándonos, discriminándonos a nosotros las personas con discapacidad. Hace 2 años, 1 año, cuando fueron elecciones, que se dieron por primera vez a nivel nacional las acciones afirmativas. ¿Cómo surgieron personas con discapacidad? ¿Cómo acreditaron dicha discapacidad? Pues no sé, pero ellos están ocupando los puestos que los verdaderos, auténticos luchadores sociales, pues se nos marginó, se nos hizo un lado, a veces por vergüenza, por criterio propio, por lo que ustedes quieran. Yo fui uno de ellos, no quise hacer ruido, dije no, pues yo no ando buscando chambas, yo ya trabajé mucho, gracias a Dios. Y tengo ya la manera para vivir, seguir rodando en esta vida que Dios me marcó. Al igual, el artículo 50 también tiene, voy a referirme a este artículo para que también se le dice tendrá, ahí tendrá, no, deberá. Esto viene incluido en el capítulo 10 de la participación política en la vida política y pública, ¿sí? De la ley 197. Por último, y también no sé si era sentimientos, pero es la realidad. A veces vienen representantes,
madre de familia, padre de familia, de niños o jovencitos con alguna discapacidad, que sí nos aportan mucho, pero a veces son los que buscan y ocupan los puestos que bien pudiera usar o tener una persona con discapacidad, ¿sí? Y ahí pues estaríamos también, como se dice, vámonos al 30 de la ley sobre las cuestiones laborales, estaríamos ese 3% que no sé cuándo, quién, cómo, cuántas personas se está cubriendo a nivel estado, a nivel municipio, con ese empleo a personas con discapacidad. O sea, todo va como que va ligado de la mano. Entonces, si se diera cumplimiento a esto, pues yo creo que haríamos un mundo mejor para nosotros, las personas con discapacidad. Sí, me vuelvo al artículo 50 del capítulo 10, donde dice que el gobierno del estado debe ser promotor de eso, pues con todo y el debido respeto, el ejecutivo del estado, como se dice luego, nos ha quedado a deber, pero sí hemos avanzado y agradezco a esta comisión integrada por el señor Navarro, diputado, Eduvíquez, la gran conocida ya de nosotros, voy a decir su nombre completo, Yasmín Guadalupe Gómez Lizárraga, primer parlamento, segundo parlamento, vamos por el tercero, y hemos avanzado, hemos logrado cosas. Agradezco eso, que nos tomen en cuenta, que estén aquí, nos hacen una distinción. Yo me siento halagado que me hayan invitado, me haya visto por ahí y me den la voz para decir esto. Muchas gracias y ojalá no hiera sentimientos, porque no es mi idea, sino que se lleven esto, lo plasmen por ahí, y voy a entregar esto que escribí anoche, fue cuando me nacen las ideas, y para que me lo firmen y quede de constancia. Muchas gracias y que todo sea para bien. Muy bien, muchas gracias, señor Dionisio, representante de Discapacitados de Ciudad Obregón, Sociedad Civil. Siguiendo con el orden, quisiéramos saber si alguien más quiere participar. Ok, muy bien. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Su nombre, por favor. Mi nombre es Eduardo Castillo García, vengo del municipio de Navojoa. Si supieran que hice un sacrificio para poder venir, porque el falla del carro se le falló todo ese día, hoy. Bueno, mi participación sería en esto, en agradecer este tipo de foros que se hacen para engrandecer, vayamos a decirlo, engrandecer nuestra ley y que se haga valer. Y yo, como dicen nuestros compañeros Cecilio Arsenio aquí, tienen toda la justa y toda la razón al 100%. Voy a decir unas frases que se hizo hace 4 años, se dijo: no hay como una persona en carne propia o esté viviendo con una discapacidad, porque la vivencia de la experiencia es lo que va a dar el testimonio, la consideración y la sinceridad que podremos ser el padre, hermano, amigo de una persona con discapacidad, pero no causa el mismo efecto vivirlo en carne propia. La ley nos protege de cualquier agresión física y verbal y psicológica. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay muchas personas que sí se respetan las discapacidades de todos, ¿no? Por lo más mínimo que sea, es una discapacidad. Pero no por el hecho de que yo tenga un primo con una discapacidad física, mental, motora, auditiva, X, ¿no? Hay bastantes discapacidades ahorita.
que porque yo soy el primo, pues yo quiero ser candidato por mi primo. Y no, nunca va a ser lo mismo, nunca lo va a ser lo mismo. Ahí que me lo puede constatar el regidor. Si es lo mismo que otra persona que esté en sus plenas facultades físicas, que se pueda sobresalir solo, quiere obtener un puesto o aprovecharse de esa oportunidad. Entonces yo considero que debemos que hoy en esta reforma electoral se haga bien y dentro de estas reformas se incluya que una persona con discapacidad, la que puede obtener ese tipo de puestos, tiene que ser una persona con discapacidad certificada al 100%, porque sí recordarán y se habrán dado cuenta en las elecciones pasadas, en algunos estados de la República, surgieron discapacidades tremendas y falsas, porque consiguieron documentos de un médico y con eso ya entró a ser una persona con discapacidad. Ojalá yo diera hacer la contraparte, que el médico me dé un certificado que no tengo discapacidad. Ojalá me lo hiciera saber. Tengo 61 años, tengo más de 35 años trabajando con las personas con discapacidad. He representado a varias organizaciones en el estado y en el municipio de Navojoa. Y como dicen nuestros compañeros, somos más de 400,000 gentes de personas con discapacidad. Y las que faltan, porque hay comunidades donde no se visitan. Como dice aquí, sin ofender a nadie ni estar en contra de ella, contamos con un procurador, contamos con una subprocuradora. Y tuve el gusto de platicar con la subprocuradora, muy buena persona y todo lo que usted quiera. Pero ahorita ya llevan cuánto en el puesto. Quiero que ellos me digan a cuántos municipios han visitado y ver la problemática existente en cada municipio. No lo hay. ¿Por qué? Porque no son personas con discapacidad. No tienen los mismos problemas que tenemos nosotros en ningún momento. A uno se le rompe una silla y ahí se queda. Vio las sillas eléctricas, se descarga la pila y ahí te quedas. Puedes quedar en el medio de la calle, en una banqueta, en X parte, pues, hasta que no te auxilie alguien, si es que te auxilia. Porque desafortunadamente nuestra cultura está por los suelos, por el hecho de, ya contamos con una ley, como dice a Cecilio, pero no se ha hecho valer, no se ha hecho difundir. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos es, como estaba diciendo ahorita el maestro, es una de las que debe de vigilar el seguimiento de esta ley. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos evadiendo un decreto, porque es evasión de un decreto. Desafortunadamente, no vamos a decirlo por el Parlamento que está ahorita, pero ya tuvimos cuántos sexenios ha habido y la ley sigue está atascada donde mismo. La 186 no se hizo valer. La reformó la gobernadora Pavlovich y ahí igual quedó ahí. Y hasta ahorita, pues afortunadamente hemos tenido dos parlamentos que hemos tenido buenas respuestas con nuestros diputados de la comisión. Aquí la diputada Jazmín, mis respetos para ella porque ha sabido valer los derechos de las personas con discapacidad. Y no es el caso de venir a exigir ni a pelear, nada más queremos que nuestros derechos se hagan valer tanto aquí y tanto en los municipios que estamos muy despegados de esta ley, que desafortunadamente para las personas, hay muchas personas con discapacidad que ignoran lo que es la ley de discapacidad. Entonces, si sigue uno con lo que tenemos conocimiento de la ley, que hemos trabajado con las personas con discapacidad, y me consta en lo personal, Cecilio, tenemos varios compañeros que somos legendarios en esto, que no porque nos paguen, porque no recibimos ni un 5 por ayudar a ninguna persona, ni un 5 recibimos. Las veces lo apoyamos en nuestro propio bolsillo. Y pues no es justo que la tengamos y vengan otros y quieran aprovechar, y quieran venir a aprovecharse de nosotros, de nuestra ley, porque, digo nuestra ley porque nosotros la hicimos. Yo estuve en los foros de la ley 186 junto con Cecilio y varios compañeros de aquí, Obregón, Navojoa. Entonces,
a otra para designar a una persona para candidatos para cualquier elección. Yo considero que debe tener, pues cuando menos unos 15 años, haber trabajado con las personas con discapacidad. ¿Cómo vas a decir de la noche a la mañana? No, pues tengo un niño con discapacidad y tiene 2 años, y al siguiente año ya quiere ser un candidato electo por su hijo con discapacidad. Mis respetos para las personas con discapacidad, ¿no? Mis respetos para todos, pero no es justo de que quiera venir otra persona y quiera decir, palos, aquí la mía dijo que porque mi hijo es discapacitado. No, pues óigame, y que sea propuesto por las organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones que estén bien constituidas legalmente, con toda la reglamentación, lo que es, para poder tener un poder jurídico propio de cada organización, y así avalar a la persona que se pueda designar como X candidato. Pues esa sería mi participación, y creo que es poco, pero bien nutrida, porque bien, más claro no se le puede decir. No queremos, lo digo mi persona, a personas que vengan y digan, yo quiero ser, porque mi sobrino tiene, vamos a decir, autismo, de visual, auditivo. Hay muchos niños, y podemos ser hasta 600,000 gentes con discapacidad en el estado de Sonora. A mí me consta, porque yo conozco mucha gente con discapacidad en mi municipio y en las comunidades, que no saben lo que es una credencial, que no tienen el apoyo federal, que no tienen apoyo estatal, que no tienen credencial ni nada, por ignorar los procedimientos para trabajar con ellas. Entonces, se necesita poner una persona que tenga el conocimiento total, que tenga las bases, que sepa dónde llegar y con quién hablar, y dirigir a las personas a quien corresponda. No más decir, yo quiero hacer esto, pues ahí va a estar sentado, que nada más no. Aquí se trata de trabajar con las personas con discapacidad, y no estar pues sentado nada más esperando que le llegue la chamba, ¿eh? Entonces, se tiene que trabajar con el sector vulnerable, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, auditivas, visuales, parapléjicos, no, es una infinidad. Ya no se puede ni diagnosticar cuántas discapacidades pueden existir, que a veces sufren solos por las mismas enfermedades. Y pues que tomaran en cuenta nuestras sugerencias, como les digo, 15 años de antigüedad que tengan como personas con discapacidad dentro de las organizaciones, y que cualquier organización que quiera aportar una opinión, una sugerencia para un candidato que esté integrado dentro de una agrupación, y que la agrupación cuente con los requisitos necesarios para decir, yo soy una fundación para personas con discapacidad del municipio de Navojoa, sociedad civil. Así estoy registrado en mi fundación. He representado a varias organizaciones en el municipio, en el estado también estuve en la Asociación del Deporte como secretario, y pues gracias por darnos la participación, y quiero que sepan que para venir para acá, para mí fue un sacrificio, porque pues yo, por ejemplo, si en el tope no cuenta con un baño exclusivo, especial, para mí eso es fatal. Hay que hacer muchas adecuaciones, no más es tener la ley y decir yo soy yo, sino hay que tener adecuaciones en los edificios públicos más, porque porque yo pienso que esto es por la cultura que hemos dejado pasar. Yo creo que desde que se formó, cuando se hizo la ley 186, si se hubiera empezado a trabajar desde ese momento, la infraestructura fuera diferente, los edificios fueran diferentes, las banquetas. Ahorita agarras un bordito y ya te vas para el suelo, y el problema es para levantarte. En el caso mío, pues, porque ya he sufrido caídas que accidentalmente uno lo propone, lo hace por ignorancia, o por creer que es fácil para uno, pero no. Ahorita para bajarme del carro fue un sacrificio. Para subirme, pues además se avienta el chiste cómo bajarse del carro. Pues esa es mi propuesta, y espero la analicen bien y tengan un poco de sensibilidad. Hay que tener un poco de sensibilidad hacia las personas con discapacidad,
porque hay personas que no la tienen, pues que no lo ven a uno como un hilacha, y hay gente que sí es buena y ofrece el apoyo para cualquier situación, pero hay unos que no, eso sí te lo digo. Hay que crear una cultura nueva sobre esto. Y pues no más que ustedes que tienen el mango por el sartén por el mango, como dicen, pues, y que sean aprobadas nuestras propuestas. Igual, diputada Jazmín, diputada presidenta, esperemos vernos en el Parlamento, esperemos nos manden nuestra invitación, hay que palomearlos de una vez, porque nosotros somos de guerra porque sufrimos la discapacidad. Muchos la sabemos sobrellevar, son muy llorones. Yo tuve un hermano con discapacidad que falleció hace poco. Muchas gracias. Gracias a Eduardo, quien representa a la Fundación para Rehabilitación Integral de Discapacitados, Asociación Civil de Navojoa. Muy bien, acá, sí, por favor, para que le pasen el micrófono. Muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Mari Vázquez, pertenezco a la Fundación Acuña de la señora Marisela Acuña, una asociación independiente donde apoyamos a personas con discapacidades en cuestión de aparatos ortopédicos como silla de ruedas, andaderas, muletas, bastones, en fin, infinidad de apoyos. Bueno, mi comentario es para agradecer primeramente la invitación que le dio la Fundación Acuña y participar en este foro de socialización, donde los felicito por los derechos que le están dando a las personas con discapacidad. La verdad, yo pienso que una persona con discapacidad no limita para ejercer un trabajo laboral, no limita para ejercer su experiencia, su conocimiento y su inteligencia para ejercer algún puesto político, ¿verdad? Entonces, nomás quería dar a conocer que Fundación Acuña estamos para apoyar y estamos a sus órdenes. Gracias por esta invitación. Muchas gracias, Mari. Gracias. ¿Por acá? ¿Quién? Ok, Victoria nos va a ayudar. Gracias, Paula. Muy bien. ¿Su nombre, por favor? Buenos días. Mi nombre es Ana del Rosario Ramos, soy presidenta de la Asociación Civil Juntos en la Fraternidad y le agradezco a ustedes y al Congreso del Estado por esta reunión y estoy pensando que no debería de existir esa división entre personas con discapacidad visual y personas normales, porque se supone que la ley es igualitaria, equitativa, solidaria, que es para todos, que todos tenemos los mismos derechos. Entonces, no debería de existir esta división, no nos deberían de estar dando la oportunidad de participar en estas acciones políticas. Pero bueno, se está haciendo y eso es lo que agradezco, porque por mucho tiempo pues hemos estado un poco rezagados. Ahora, cuando vamos a votar, en las casillas ya existen las papeletas en braille, ¿sí? Entonces, nosotros, las personas con discapacidad visual, requerimos pues un acompañante para que esté ahí con nosotros. Si sabemos leer y escribir el braille, pues lo podemos hacer prácticamente solos. Pero si no, pues el acompañante nos tiene que leer lo que está en la papeleta. Y hay muchas personas que saben leer y escribir en braille, pero muchísimas otras no saben. En Ciudad Obregón hay alrededor de 11.900 personas que tienen discapacidad visual, ya sea ceguera total
o baja visión. Entonces, no todos saben hacerlo. ¿Y por qué no saben hacerlo? Porque no han recibido una rehabilitación integral, no han sabido a dónde dirigirse para que se les dé esta rehabilitación. Entonces, es importante que las personas se enteren de que pueden rehabilitarse, pero al buscar, como en mi caso, cuando yo adquirí la discapacidad visual, yo busqué en dónde rehabilitarme y no había. Me acerqué al DIF, que pues ellos son los que deberían de tener un lugar en donde rehabilitar a personas con discapacidad visual, pero no había, no tenían este programa. Entonces, a raíz de eso yo formé la asociación para ayudar a otras personas. Nosotros lo hacemos de manera altruista. La asociación es sin fines de lucro. Estamos en la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz. Ellos nos abrieron las puertas para que utilizáramos la sala braille. Tienen sala braille, pero no había quien la usara, no había quien enseñara. Entonces nos acercamos y empezamos a trabajar. Desde el 2017 estamos ahí, en la sala braille. Llegó la pandemia y seguimos haciéndolo, pero vía telefónica. No recibimos apoyo económico de ningún tipo, de ninguna institución. Todo sale de nuestro presupuesto familiar. Y como se imaginarán, pues no alcanza para el presupuesto familiar, pero tampoco alcanza para llevar una asociación. Entonces, no cobramos las personas que van ahí. Si hay que hacer algo, pues nos cooperamos. Siempre es de cooperacha. Y el gobierno, que debería de tener una institución para rehabilitarnos y habilitarnos, pues no hay, no la tienen. Pero tampoco se nos han acercado para decirnos en qué les apoyamos, en qué les ayudamos, qué necesitan. Tenemos muchas necesidades porque no tenemos un lugar en donde reunirnos, solamente en la biblioteca. Y necesitamos y requerimos pues algunas cosas para poder habilitarnos. Y si una persona no sabe usar un bastón, no sabe caminar solo en la calle, subirse a los camiones, cruzar las calles, no sabe leer ni escribir en braille, entonces será un poco difícil que pueda tener una postulación a un puesto de gobierno. Tenemos que prepararnos, tenemos que ser autosuficientes e independientes, pero si no hay un lugar en donde hacerlo, entonces, ¿quién nos va a tomar en cuenta? Pues nadie. Y ese es mi deseo y mi petición, de que hay muchas personas que necesitan rehabilitarse, pero no pueden hacerlo. Uno, porque no saben a dónde dirigirse. Otra, porque sus familiares trabajan, estudian, no pueden llevarlos a la biblioteca. Entonces, es muy buena la propuesta que ustedes nos están explicando, pero sí me gustaría que nos ayuden para que podamos rehabilitarnos y poder pues participar de manera activa, pero siendo independientes y autónomos. Siempre vamos a requerir ayuda de los demás. Las personas que miran o no miran también ocupan ayuda de otras personas. Eso es inevitable, todos ocupamos ayuda de todos. Pero si nosotros sabemos utilizar un teléfono touch, si sabemos utilizar una computadora, sabemos desplazarnos independientemente, sabemos leer y escribir en braille, de esa manera nos comunicamos con el mundo y podemos interactuar. Si podemos hacer eso, podemos hacer muchas cosas más. Tenemos la capacidad, porque
tenemos personas que son estudiadas. Y los que no han estudiado en la escuela o una carrera es porque no han tenido la oportunidad. Entonces, gracias por las propuestas. Esperamos que realmente nos tomen en cuenta y pues nos conozcan, sepan cuál es nuestra capacidad y las ideas que tenemos, las propuestas que tenemos. Nosotros, aquí mi compañero Ramiro Castro y yo, nos hemos rehabilitado, pero en línea, porque aquí en la ciudad no encontramos en dónde rehabilitarnos. Todo ha sido en línea y hemos tomado infinidad de cursos, infinidad de actualizaciones para poder transmitir lo que hemos aprendido a los compañeros que están en la sala Braille. Y pues quisiera agradecerles lo que hacen y pues adelante, esperemos que sí se hagan y se acepten las propuestas que nos están dando a conocer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana del Rosario. Ok, muy bien. El ciudadano. Bien, gracias. Buenos días. Su nombre, por Mi nombre es favor. Ramiro Castro, soy colaborador de la Asociación Civil Juntos en la Fraternidad. Bien, mi opinión va en dos puntos. Primero, en cuestión de los derechos políticos y electorales de las personas con discapacidad, el año pasado efectivamente hubo papeletas para poder votar las personas con discapacidad visual, tanto como en las casillas para poder depositar el voto. Ese es un punto a favor. También hace falta que se capacite al personal que está en las urnas, ¿sí? También que se sepa cuando se va a designar un área para votar o la casa donde se vaya a plantar las casillas, que también tenga accesibilidad, ¿no? Me refiero en tanto al espacio físico. En cuanto a las posibilidades y aperturas para que las personas con discapacidad ocupen un cargo público, aquí es importante partir de lo siguiente. Lo que rige es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? A nivel internacional. De allí se devengarán las leyes federales, estatales y municipales. Pero el espíritu de la Convención es siempre respetar la dignidad de la persona. Artículo primero, ¿sí? Referirse siempre a la persona por su nombre. Por eso es que fui enfático, fui directo, de que lo primero que se tiene que hacer es agradecer al intérprete de lengua de señas. Es el que está comunicando de las personas que nos podemos expresar por medio del lenguaje con las personas que tienen discapacidad auditiva. Eso es reconocimiento. De aquí en adelante, por favor, tómenlo en cuenta y háganlo así. No es una petición de principio o que sea algo que se me haya levantado, ¿no? Viene en la convención, son derechos, es por protocolo también, ¿no? Entonces, cada vez que tengan ustedes un intérprete de lengua de señas, antes de empezar su protocolo, hay que agradecérselo. Bien, entonces, si tenemos esta convención, tenemos que ligarla con las leyes y reglamentos tanto de la Federación como del Estado como del municipio, ¿sí? Para evitar ya referirnos a las personas como el invidente o el no visual o el sordo, etcétera, ¿no? Persona con discapacidad, ese es como nos debemos de referir. Y también fui enfático porque es así como se exigen los derechos, es así como se hacen valer los derechos, ¿no? No se discuten detrás de un escritorio, se toman así, por asalto, y es como los hacemos valer los derechos de las personas con discapacidad. Y para que una persona con discapacidad pueda tener acceso a un cargo político, debe de tener conocimiento. No por el simple hecho de tener una discapacidad es que voy a ocupar un cargo público, porque de lo contrario caeremos en el mismo error, ¿sí? Yo he estado en contacto con regidores, y hay regidores que tienen el conocimiento, pero hay otros que no conocen la ONI por lo redondo, ¿sí? Entonces no es eso lo que se busca gente que sepa, que conozca y que puede ejecutar las leyes de manera enfática, de manera incisiva. Y eso incluye también a las familias. Cuando la discapacidad está en casa, abarca a toda la familia,
Una cosa es vivir la discapacidad y otra cosa es convivir con la discapacidad, pero nos incluye a todos. Y desde el enfoque social basado en derechos humanos que se promueve tanto desde la Convención como en la ley, la 197 y la que usted guste y mande, la discapacidad incluye a toda la familia. Bien, en ese sentido, importante retomar que todos tenemos el derecho de participar efectivamente en cuestiones políticas, pero hay que hacerlo con conocimiento de causa. Lo contrario al conocimiento no es la ignorancia, sino la pretensión de conocimiento. ¿Sí? Entonces, para que las personas con discapacidad podamos tener acceso también a cargos públicos, también tienen que recibir las personas con discapacidad habilitación o rehabilitación, derecho a educación, empleo, etcétera. Por mi parte es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Hasta el momento, agradecemos hasta este momento Cecilio, Eduardo, Mari, Ana, Rosario y Ramiro, quienes han hecho aportaciones, incluso algunos por escrito, que se ha recibido aquí en frente de todos por la comisión. ¿Alguien más quisiera participar, abundar en este tema? El señor regidor, el micrófono, por favor. Gracias, Paula. Muy buenos días. Mi nombre es Gilberto Valdivia Merino, regidor de Cajeme. Y tengo discapacidad, secuelas de poliomielitis. Describo por compañeros que no tienen su vista como otros, ¿no? Entonces, tengo 63 años cumplidos. De 1 año de edad recibí la discapacidad. Pero eso no ha limitado el que progrese, trabaje, ejerza actividades. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad tenemos algo, que es mucha perseverancia. Nos duele, como bien lo dijo un compañero aquí, y sentimentalmente lo hace más fuerte por la expresión. Pero eso no nos derrota, nos obliga a vencer obstáculos. Desafortunadamente, hemos tenido muchos legisladores que no han hecho su tarea completa, porque en tiempos de votación, sí, nos invitan, nos apapachan, pero desafortunadamente no todos participan. Hoy me siento honrado de estar con diputados que de alguna manera sí han hecho su tarea, la siguen haciendo y les queda mucho trabajo todavía. Reconozco a un gobierno estatal, federal y municipal, porque a veces nos encerramos en un pasado y no vemos el presente. En este presente creo que el gobierno federal nos incluyó, gobierno estatal lo está haciendo y el municipal me consta. ¿Por qué me consta que Cajeme ha hecho su tarea? Me voy a ir un poquito a historia, porque todo está vinculado. El 97, aquí en Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano fue presidente municipal por primera vez. Y me voy a revolver tantito. Yo cuando era un luchador de la vida social, si ustedes quieren, yo un día soñé poder ser candidato a una comisaría de arriba de 20,000 habitantes. Soñé, fíjense lo que estoy diciendo, porque era un algo imposible. Pero sin embargo, llegó Carlos Javier Lamarque Cano y
dio cabida a que hubiera votaciones en la comisaría de Pueblo Yaqui. Entonces, en esas votaciones me tocó participar contra 2 doctores titulados y muy conocidos. Me tocó contra un ingeniero civil de mi barrio y contra una persona muy allegada al coordinador de comisarías y a un diputado. Aún así, tuve más de 1,500 votos, con discapacidad, sin el tiempo suficiente, porque yo 20 días atrás no tenía el plan de participar. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo sabe por qué elige, porque conoce a las personas y no como por ahí también nos hacen sentir ahora, y yo siento que es una discriminación, que quieren que tengan los discapacitados un título. No se vale, es discriminación. En el sentido de que nos falta mucho para que nos atiendan, es cierto. Y voy sobre la empatía de la misma comunidad. Tenemos rampas que se han reportado porque son un peligro y hasta que se mate a alguien o quede más lesionado, lo van a entender. Está difundido. Tenemos a gente que abusa por tener un cargo y se adueña de las banquetas. Las obstruyen de una o de otra forma. Tenemos gente que porque dice mi carro le queda la cola de fuera y se roban la banqueta. Y pudiera señalar muchas otras cosas, pero hay que hacer un poquito breve esto. Aquí hoy reconozco la participación de el honorable Congreso que nos acompaña. Y creo que si por ahí se dijo que nos deben, sí nos deben, pero estamos en el momento adecuado para darle continuidad. Mi alabanza a todos los que están participando, gobierno municipal, y aquí menciono al licenciado Carlos Javier Lamarque Cano, porque él dio la oportunidad, tal vez por el mismo reglamento, tal vez por empatía, pero voy a resaltar, es una persona que tiene corazón. Y créanme que siempre que esté gobernando, los discapacitados van a tener una preferencia en atención, porque se ha hecho. Las condiciones a veces no son las precisas, porque diría yo, ser un discapacitado en un puesto implica un mayor gasto, no es como una persona normal. En mi caso, como regidor en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, desde que llegué, la primera vez que falló el elevador, se tiene que hacer un convenio de mantener el elevador funcionando. Se tuvieron que modificar puertas, se tuvieron que modificar accesos a los sanitarios y sigue todavía faltando más. Se tuvieron que poner rampas. Pero aquí como queja la pongo clara y como reconocimiento creo que también seguimos luchando y vamos a perseverar porque hoy nos están dando la oportunidad de participar más. Hace un momento una compañera hacía mención que las personas con discapacidad visual no tienen mucha oportunidad. Yo aquí veo al compañero Ramiro con un potencial enorme, pero él no ha tenido la oportunidad. A lo mejor hoy se abren las puertas. El ser un funcionario tiene su dinámica, pero puede desempeñar un buen trabajo, puede desempeñar un excelente trabajo,
porque los discapacitados nos esforzamos y a veces la meta que hay que cubrir no nomás es la meta para nosotros, nos esforzamos aún más. Y eso, por favor, atiéndanlo, que hay mucho que hacer en este rubro, pero quiero cerrar diciendo algo. Se dijo por ahí, pero no completo. Yo voy a ir más allá. Un discapacitado en casa no nomás es el problema de esa persona, es un problema familiar. Y cuando hablamos, por ejemplo, de discapacidades, donde están las personas afectadas de su pensar, es un tantito peor, porque ese problema lo tiene una madre, porque desafortunadamente cuando hay un hijo con cierta discapacidad, se disfunciona la familia, la carga se le deja a la madre. Y quiero resaltar que antes estas madres recibían un apoyo, hoy se ha restringido, pero creo que por ahí está sonando que puede haber. Y me refiero a las madres que tienen hijos autistas. Un abrazo a todas ellas. Muchas gracias. Muchas gracias al regidor Gilberto Valdivia. Hemos tomado nota puntualmente de todas las participaciones, sugerencias, ideas, aquí en la mesa. Muy bien. ¿Ve? Perfecto, le cedemos el uso de la voz a la diputada Yasmín Gómez, porque va a decir algo importante. Adelante. De nueva cuenta, voy a participar ahora como si fuera una simple asistente al foro. Primero quiero decirle a Cecilio que ya se presentó la reforma a la ley 197 respecto al vocal de los consejos de discapacidad, donde se cambia el podrá por el deberá. Está presentada la ley, Cecilio. Y junto con otras reformas también a la ley 197 que nacieron del Parlamento segundo. Han manifestado aquí que los madres o los familiares de personas con alguna discapacidad no debieran valerse de eso para ocupar un puesto en la función pública, y han señalado específicamente al procurador y a la subprocuradora y también al doctor Félix Higuera. Yo quiero comentar que en el caso específico de las neurodivergencias, cuando tenemos, y quiero decir, yo tengo un hijo con síndrome de Down, cuando tenemos un hijo o hija en la familia neurodivergente, nuestra mayor preocupación o nuestra mayor aspiración sobre esa persona con discapacidad es que logre ser autónomo. Nosotros no aspiramos a que nuestros hijos se reciban de una licenciatura, no aspiramos a que nuestros hijos se encuentren el gran trabajo. En muchos de los casos, su desarrollo no logra ser del todo funcional, y esos niños evidentemente son personas que tienen derechos, son personas con discapacidad, y tiene que haber alguien que hable por ellos. En el foro de Hermosillo se paró Marta, su procuradora, ustedes la conocen, y nos explicaba cómo ella tiene que ser la voz de ese hijo. Y ella ocupó un puesto emanado de su activismo en favor de la discapacidad y de la neurodivergencia en específico. Y ella manifestaba: ¿qué más quisiera yo que mi hijo de 20 años con autismo sea capaz de pelear por sus derechos? Pero no lo es. Su condición no permitió que su desarrollo diera para que él peleara por sus derechos, pero tiene una madre. Igual es el caso del compañero Servando, padre de un hijo con autismo. Entonces yo quisiera que no se quedara instalado en este foro esa percepción que las madres o padres se aprovechan de tener un hijo o una hija con discapacidad para ocupar funciones o espacios que son para las personas con discapacidad. Por eso al inicio de mi participación yo dije: quien vive una discapacidad de manera personal, en carne propia, o de manera directa,
Y ahorita el compañero Gilberto me motivó cuando dice que cuando tienes una discapacidad neurodivergente, la condición es peor o el panorama es peor, porque evidentemente quienes ahorita tienen una discapacidad motriz pues necesitan una adecuación en infraestructura, tienen necesidad de una silla de ruedas, pero su funcionalidad es totalmente plena. Su conocimiento no se ve afectado por su discapacidad ni su capacidad de desempeñar una función, un empleo o una capacitación personal. Entonces, los invito nada más a reflexionar sobre eso. Cuando la discapacidad es sobre la neurodivergencia, en muchos de los casos no podemos lograr que esa persona se desarrolle al 100% en cuanto a funcionalidad y autonomía. Entonces, no quisiera que se piense que los padres o madres de algún niño o niña neurodivergente usamos de manera indebida ese espacio. Esos niños también tienen derecho a que alguien solicite o que alguien exija los derechos de ellos. Nada más dejarlo para reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Yasmín. El diputado doctor Raúl Pollo Castelo, ¿desea agregar algo? Sí, muchas gracias. Muy buenos días, amigos, amigas. Su permiso, los compañeros del Presidium. He estado pues, retomando algunas inquietudes de las participaciones y también para reforzar un poco lo que comentó nuestra amiga diputada Jazmín. Decirles que sí, el dato de casi o de poco más de 500,000 de personas con discapacidad, con alguna discapacidad, pues sí es casi oficial, se pudiera decir, pero el resto de los habitantes sonorenses, pues estamos expuestos a que en algún momento tengamos alguna discapacidad. He visto, conozco amigos míos, amigas, que han estado perdiendo la vista de un ojo, o porque uno es diabético, pierde la pierna, o los que tienen neuropatías con el tiempo se convierten en una discapacidad problemática, y así, incluso las personas de mayores de edad, muy mayores, pues prácticamente tienen alguna discapacidad ya de forma natural. ¿Qué quiero decirles con esto? Que al final somos un engranaje, somos parte de un engrane, quienes creemos que no tenemos alguna discapacidad, pero en el transcurso de la vida nos damos cuenta que nos enfrentamos a alguna discapacidad, que si la tenemos finalmente. En relación, decirles también una noticia, que las diputadas, los diputados y el alcalde de Cajeme, con el apoyo de nuestros compañeros y compañeras, hemos logrado que en Cajeme se instale y se construya la primera clínica de neurodesarrollo aquí en nuestra ciudad, que va a ser la más equipada en el estado. Ya se etiquetaron los recursos para la primera etapa. Comentarles también que en relación a lo que comentaba la diputada, las personas, los madres y padres de familia de la Asociación de Discapacitados en el Estado y de Autismo, en el 2018, en esa legislatura, en la primera legislatura donde estuvimos nosotros, 2018-2021, ellos recibían 300,000 pesos al año y batallaban para dárselos. Entonces, recuerdo que en ese tiempo ellos insistían y se acercaron con nosotros, diputados y diputadas, y nos dijeron que ocupaban un recurso mayor y ellos solicitaron 10 millones de pesos. En una estrategia que solo se da en el cabildeo político, logramos etiquetarles esos 10 millones de pesos. Y esos 10 millones de pesos llega el gobernador Alfonso Durazo y los convierte en becaterapias. Por eso existen las becaterapias, gracias a una lucha. Y esa becaterapia ahorita ya tiene
pues bastante recursos, ¿no? Decirles que nos ocupamos unos con otros. ¿Por qué razón? Porque constantemente los diputados, las diputadas, principalmente las comisiones de derechos humanos y la comisión de personas vulnerables, están subiendo iniciativas que tienen que ver con estos temas. Pero tenemos que ir más allá, porque apenas hará, si acaso, 8 años, 7 años, que se inició de una manera fuerte este tema. Y lo digo con mucha franqueza, con la llegada de la Cuarta Transformación. Decirles que en ese tema de seguir insistiendo en las iniciativas, pues nosotros estamos prácticamente pues casados con ese tema, pero tenemos que hacerlo universal, porque no nada más es en el tema electoral, tiene que ver con protección civil, tiene que ver con la movilidad, con la ley de movilidad, y tiene que ver con muchos temas donde tenemos que construir, tenemos que, pues, de alguna incluirlos. ¿Por qué razón? Porque hace falta mucha infraestructura en ese tema y se hace falta recursos económicos, presupuestales, que cada día se están incluyendo más. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de esta participación. Muchas gracias, Gustavo. Muy bien. Pues una vez concluidas intervenciones, agradecemos las valiosas aportaciones de este segundo foro, todavía falta uno en Nogales. Se ha tomado puntualmente nota de todo esto, ya que este tipo de ejercicio permite nutrir el proceso legislativo con ideas que nacen desde diferentes sectores sociales y que ayuden a perfeccionar la iniciativa que pues va a entrar en análisis. Muy bien. ¿Van a participar? Sí, no solo hacer la aclaración, señor. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad la tiene el Estado mexicano desde 2009. Sí, ese es un punto. A mí, sí, gracias. La convención se firma desde 2009. Ya la hace ratificada por el Estado mexicano en 2011 aproximadamente, ¿no? Aquí la situación, quiero que quede bien claro, yo me dedico a dar difusión y concientización sobre estos temas. Si estoy equivocado, por favor corríjanme para no seguirlo difundiendo. Yo estoy abierto a que me puedo equivocar y me equivoco en muchas cosas, pero lo que usted comentó es incorrecto. Ahora, segundo, en 2025 se dijo es el año de la inclusión. A nosotros nos pasó de noche. Jamás se acercó DIF, el municipio, hacia las asociaciones civiles o hacia las personas con discapacidad. Repito, si me estoy equivocando, demuéstrenmelo. Mira, Ramiro, se acercó a tal asociación, se acercó a tal asociación, a lo mejor no le tocó a la tuya, ¿verdad? O no le tocó al sector con discapacidad visual. Pero jamás hubo un acercamiento por parte de las autoridades. Por el contrario, las asociaciones civiles y los grupos civiles fuimos quienes estuvimos insistiendo para que el DIF Cajeme o para que el municipio, para que regidores, etcétera, tomen conciencia de lo que es el sector con discapacidad. Gracias. Bueno, gracias, Ramiro. Muy bien. A Cecilio. Ok. Sí. Muy bien. Estoy de acuerdo en algunas cuestiones. Es cierto, hubo un cambio, lo podemos ver. Se nos incluyó para becas, para ayudas a personas con discapacidad. Sé y conozco que hubo un acuerdo entre gobierno federal y estatal para que llegara un pequeño recurso para nuestras sillas, para lo que ocupamos, aditamentos ortésicos, protésicos que utilizamos. Sí ha habido beneficios, yo no quiero ser pesimista como le dijera, como dijo el diputado, pero la lucha nosotros la venimos encauzando desde muchos años atrás y quizás nos desesperamos. A veces se nos dice que somos un poco o un mucho impulsivos, pero quizás la misma discapacidad que deseamos dar el paso, el tranco en todas estas cuestiones. Y hay veces, no me quiero quedar con esta duda por si no tengo
la oportunidad de participar en el tercer parlamento, que quedan allí escondidas. Su servidor, contador público, 33 años trabajando para el gobierno del Estado en la Secretaría de Hacienda como auditor fiscal, veo y hay que hay cosas que no se difunden, que no se dicen. Hay beneficios fiscales a las empresas que otorguen empleo a personas con discapacidad. Específico el impuesto sobre la renta, el 25%, bajo requisitos y lineamientos que dicta la ley del IMSS. Y viene también el impuesto estatal. El impuesto estatal está sobre el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado. También se da una exención a esas empresas que otorguen empleo a personas con discapacidad, que es un talón de Aquiles. Yo lo veo así, el empleo en que necesito ganar un peso para subsistir, necesito transportarme. Por aquí no sé si vendría Julio Frías, que es un luchador en ese rubro de transporte, porque si tengo empleo pero no tengo en qué transportarme, pues yo creo que no salgo del apuro. Y donde tenemos que trabajar fuerte, ahí, señor regidor, es qué otorgas tú, municipio, qué otorgas. Veo y sé que andan personas aquí interesadas a llegar, ¿por qué no?, a ser nuestros líderes en el municipio, nuestros presidentes municipales. Ahí estaré yo dispuesto, como dice Ramírez, con toda la actitud, con toda la buena intención, para modificar y hacer algo en cuanto al impuesto predial para personas con discapacidad. Pero ahí es ilógico, y tengo a una persona ahí como ejemplo que pues vive en el desamparo, vive ahí a un lado de los familiares, lo corren, lo llevan, no tiene una vivienda. Otro rubro que se debería incluir en la ley, vivienda para personas con discapacidad y comunicación. En la anterior ley había un apartadito allí, un capítulo que hablaba sobre comunicación. Como digo, a veces se queda truncado, o más que truncado, se queda sin decir, esto hay para ustedes, vamos a difundirlo. No quiero quedarme antes se daba, y aquí la traigo, la primera ley, la ley 186, la editaba el Congreso del Estado en sabe cuál legislatura, ahorita estamos en la 56. Entonces, ojalá editen libritos allí y que sea nuestra Biblia, que la sepamos, que la machaquemos, que la reformemos, que le quitamos el deberán por el debe y todas esas cuestiones. Sí hemos avanzado, no quiero ser pesimista, lo dijo el diputado, recibimos ayudas a nivel federal, hay más que se deben de comunicar, dar a conocer más que comunicar. Como les digo, yo hago esta intervención, disculparme, porque veo el interés de ustedes, veo el interés de querer saber qué nos duele, qué nos aflige, qué no se ha hecho, por qué no se ha hecho, cómo podemos mejorar. Su servidor está en la mejor disposición de mejorar las cosas. Quizá yo ya voy de salida, ahorita se dijo edades, acabo de cumplir 65 años, ya me llegó ese apoyo allá, ya tenía el de discapacitados, que es de gran utilidad para mí y mi familia. Entonces, ahí estoy a la orden, disculparme nuevamente por mis intervenciones tan así. Gracias por darme la voz para decir qué me duele, qué siento, pero sobre todo decir, como dice Ramiro, lo que aflige al sector con discapacidad, lo que le duele, lo que siente, lo que vive, y nos lo ha enseñado la escuela de la discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilio. Claro que sí, todas y cada una de las aportaciones se han estado tomando aquí puntualmente para su análisis posteriormente en la comisión. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Víctor López, represento Central Premier Noticias y la Huasanga Noticias de Gio Obregón. Al escuchar todo esto, me animé a participar finalmente, porque yo creo que se debe de generar una agenda diaria del Congreso, del Estado, de los diputados, una agenda diaria con la gente con discapacidad, a lo mejor con psicólogos y con gente que entienda todo este movimiento que los señores tienen, ese problema. Pero una agenda diaria del Congreso
y de los diputados de investigar en cada distrito toda la gente que tenga discapacidad y cómo poder ponerse en contacto con ellos continuamente para poderles servir. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Apreciamos su punto de vista. Muy bien. Acá, ¿perdón? Sí, ya localizamos a otra ciudadana ahí que va a participar. ¿Su nombre, por favor? ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Tania Zavala, estoy laborando actualmente en DIF Cajeme y vengo a comentarles que entiendo todas las inquietudes que nos han refrendado, vamos a tomar nota. Vengo en representación de la maestra Claudia Santa Cruz, que no pudo asistir, pero que está siempre pendiente de todas las personas con discapacidad. Tan es así que le quiero comentar que hemos estado acudiendo desde el 2023 a todas las delegaciones y comisarías del municipio de Cajeme, buscando a las personas con discapacidad, casa por casa, acercándonos a los líderes. Claro que sí, Cecilio, puede investigar con todas las comisarías y delegaciones, con líderes de los lugares y con los delegados, claro que son los que nos facilitan, pues, presentarnos a toda esta gente para poderles dar esa credencial de discapacidad, porque para poder atender estas causas, pues necesitamos saber dónde está esta gente con discapacidad. Entonces, esta es nuestra labor y vamos a, claro, a seguir tomando en cuenta todas las peticiones para poder crecer y poder otorgar, pues, el mejor servicio que podamos. Gracias. Muchas gracias, Dani. Dani Zavala dijo, ¿verdad? Dani, muchas gracias. Muy bien, pues ya tomando nota de todas las intervenciones valiosas, todas ellas, pues vamos a darle el uso de la voz a la diputada María Eduviges Espinosa Tapia, promovente de la iniciativa y presidenta del Congreso, para que dé el cierre de este foro, segundo foro, como parte institucional del Congreso del Estado. Adelante, diputada. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos y todas. Me gustaría nada más para dar ya la conclusión oficial del foro, si me permiten darle lectura a un poema que de una u otra forma ha representado también como un estandarte de esta iniciativa. Es un poema que nos llegó de manera espontánea por el ciudadano Francisco Olivas Peralta, una persona que una persona con discapacidad visual. Y fue un poema muy espontáneo que la verdad llega al corazón y me gustaría leérselos. Espero estar a la altura. En la oscuridad que me envuelve hay una luz que brilla con cada paso que doy. Mi bastón blanco, mi compañero fiel, mi guía silencioso. Eres la extensión de mi alma, la voz que grita en el silencio, la mano que toca el corazón del mundo. Con cada toque siento la vida que palpita, la textura de la realidad, la esencia de lo que me rodea. Eres mi vista en las sombras, mi oído en el ruido, mi tacto en la distancia. Quiero que sepas, mundo, que este bastón no es solo una herramienta, es mi libertad, mi dignidad, mi voz. Es el puente que me conecta con la vida, el río que fluye entre la oscuridad y la luz. En un mundo que a menudo ves sin mirar, quiero que veas mi bastón blanco, que veas mi discapacidad, que veas mi capacidad. Quiero que sientas el orgullo que siento al caminar con él, la confianza que me da, la seguridad que me brinda. No es solo un bastón, es mi historia, mi lucha, mi triunfo. Es el símbolo de mi resistencia, de mi fuerza, de mi corazón. Quiero que lo mires con respeto, con admiración y con empatía. Porque cuando miras mi bastón blanco, estás mirando a una persona que ha aprendido a ver con el corazón, a caminar en la oscuridad y a encontrar la luz en cada paso. Así que te pido, mundo, que veas más allá de mi discapacidad, que veas la persona que soy, que veas el bastón blanco que me guía y me da vida. Concluyendo, nos ponemos de pie para hacer el cierre oficial.
Siendo las 12:10 del día viernes 21 de noviembre del 2025, concluimos con el segundo foro de socialización y consulta ciudadana en materia de derechos políticos electorales de las personas con discapacidad. Muchas gracias.